Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días. Les saluda su profesor Miguel Quijaite. ¿Cómo están, muchachos? A ver, ¿qué tal? Confírmeme si el audio está ok, se está escuchando perfecto. Tengo problemitas, creo, con el micrófono. Me comentaban alumnos de otra institución el día de ayer que se dictaba una clase. Y quiero confirmar si para ustedes mis audífonos, mi micrófono está bien, está funcionando bien, ¿ya? A ver, por el chat, los que no tengan micrófono, ahí me confirman, me van confirmando qué tal se escucha la voz, ¿ya? Ya. ¿Sí se escucha bien? ¿Ya? Qué bueno, chicos. Bien, hoy día también, empezando la mañana, ¿qué tal? Empezando la mañana con las noticias acerca de todo lo que viene aconteciendo, ¿no? En el desarrollo de la política del país, la política peruana, y que no podemos soslayar porque las clases de historia es eso, ¿no? Es hablar de, de la lucha política que se desarrolla en diversas sociedades del pasado que hemos estudiado. Me venía a la mente, la clase de Roma que habíamos hecho, me acuerdo, la semana pasada, cuando escucho las noticias, ¿no? Cómo la población está protestando, marchando, pero hay diversos planteamientos de esas protestas, ¿no? Incluso gente de otros sectores sociales, ¿no? De otros sectores sociales, de otro nivel socioeconómico, se están sumando a la protesta. Entonces, hay varios sectores sociales ahí, ¿no? En la protesta, y no solamente la protesta, en los medios de comunicación, en los medios de prensa, en los políticos también. Y no te olvides, pues no te olvides en analizar que toda, todo planteamiento político, toda propuesta política responde a intereses económicos dependiendo los grupos sociales o las clases sociales a las que pertenezcan, ¿no? ¿Ya? Entonces, en Roma hubo también pobres y ricos, pero recuerda que entre los pobres y ricos había pobres que se habían vuelto ricos, ¿no? Seguían siendo plebeyos jurídicamente, pero económicamente no tenían nada que envidiar a un patricio, ¿no? Entonces, ellos al final también manipulaban a la población para buscar cierta accesibilidad política, cierto ascenso político, pero manipulando a la población plebeya pobre. Y los plebeyos ricos iban ocupando cargos, ¿no? Como el consulado, el pretoriado, ¿no? O sea, jueces, y llegaban hasta el Senado, ¿no? Que era la máxima entidad política, ¿no? Te menciono esto porque si tu familia, tienes algún primo, algún familiar que esté en la protesta, tú también tienes que tenerlo presente, ¿no? Bueno, así estés o no estés, así esté la familia o no, tener presente lo que está pasando en el país, ¿no? ¿Ya? Y a mi modo de ver, pues, a mi modo de ver, a mi modo de entender, está presente, pues, esta pugna de intereses, siempre va a estar presente esto y tenemos que llevarlo al análisis, ¿ya, chicos? Bueno, eso como una introducción nada más, un comentario aparte, ¿no? Porque no podemos soslayar lo que pasa, pues, en la coyuntura actual, en la realidad actual, porque la historia no es quedar. Ay, ay, ay. Chicos, ¿se me escucha o no se me escucha? He estado hablando como un reverendo.
y no creo que no me han escuchado nada hoy. Ay, qué vaina, de verdad. Y a ver, vamos aquí a activar algunos elementos de seguridad, ya para que no se nos meta ningún infiltrado. Bueno, ya creo que siendo las 8:06, que ciego que soy, que me tengo que acercar bastante a la pantalla, 8:06 de la mañana, ya habilitamos la sala de espera, siendo 64 compañeros y alumnos los que están ya conectados, y vamos a habilitar la sala de espera para no correr el riesgo que se nos meta un imbécil por allí a malograrnos la clase, ¿ya? Bien, no sé si escucharon al final mi opinión, estaba haciendo toda una comparación, ¿no?, con las pugnas políticas que se dieron en la antigua Roma, que fue parte de nuestra clase, nuestro tema, la semana pasada, y quería usar ese tema para tener presente, ¿no?, en el análisis de la coyuntura actual, ¿ya? Porque estas protestas no se traducen simplemente en si estás a favor o en contra de Vizcarra, ¿no?, o a favor o en contra de Merino, ¿no?, sino que aquí detrás de estas protestas hay intereses más grandes que están moviendo a las masas populares, ¿no? ¿Ya? Intereses más grandes de grupos de poder económico que al final mueven sus fichas en la prensa, mueven sus fichas en el Congreso, mueven sus fichas en los diversos individuos de los partidos políticos que existen, ¿ya? Para copar algunos controles de instituciones del Estado, ¿no? ¿Ya? Y en esta pugna de grandes intereses económicos, el pueblo a veces solamente es manipulado, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, entonces también acá, y esto no lo digo yo, por eso que estaba comparando con Roma, en Roma también se manipulaba al pueblo en protestas, ¿ya? ¿Quiénes? Los plebeyos y los patricios, ¿no? Los plebeyos ricos manipulaban a los plebeyos pobres para la defensa de sus intereses de plebeyos ricos. Y sus intereses de plebeyos ricos era acceder a puestos públicos cada vez más importantes, ¿no? ¿Ya? Bien. Bien. Bueno, entonces, espero que se me haya escuchado. El tema de hoy día que les he preparado es historia del Perú, ¿ya? Vamos a así como hemos visto el surgimiento de la civilización occidental, el surgimiento de la civilización occidental en Grecia, en Roma, ¿no? En su momento vimos Roma la semana pasada, hace unos meses, en el ciclo anterior, vimos Grecia, que son al final las bases de la cultura occidental, ¿no?, de la civilización occidental, o sea, gran parte de la estructura política, económica, cultural, del pensamiento, se va estructurando en Grecia y Roma, ¿no? De la cultura occidental se va estructurando ahí. Entonces, al igual que los europeos y los occidentales rastrean su origen cultural en Grecia, en Roma, y nosotros también los peruanos los peruanos, la cultura andina, aunque nosotros somos resultado ya de una mezcla cultural pues con Occidente, sin embargo, gran parte de nuestra identidad lo, lo tenemos en un mayor peso de la cultura andina, ¿no? O sea, nosotros, a diferencia de Norteamérica, Estados Unidos, donde también llegaron migrantes, invasores, colonos, la diferencia es que en Norteamérica exterminaron a todos los indígenas. Bueno, no a todos, pero a un gran porcentaje, ¿no? Con decirles que más del 95% fue exterminado de la población indígena en Norteamérica. En cambio aquí no, pues acá la población indígena se mantuvo, o la mantuvieron para explotarla, ¿no? Para usarla como fuerza de trabajo. Y hasta cierto punto, esta mantención mantuvo su cultura, ¿ya?
ese uso que le dieron los españoles para el trabajo, ese uso que le dieron a la fuerza indígena, a la fuerza de trabajo indígena, para enriquecerse, sin querer también mantenían su cultura. Obviamente una cultura andina mezclada y bombardeada con la cultura occidental que querían que asuman los indios, lo que les convenía a los hispanos, a los españoles, que los indios asumieran, ¿no?, parte de su cultura, lo que les convenía para hacerlos cada vez más sumisos, para adormecerlos en su conciencia, para lograr que aceptaran pues el predominio hispano, pero a gran parte se mantuvo la cultura. Entonces, por eso que nosotros tenemos gran parte pues de cultura andina, ¿no?, mezclada con cultura occidental, obviamente, ¿no? Desde el castellano que hablamos, pues parte de la cultura occidental. Bueno, pero como gran parte de nuestra cultura es andina, entonces eso genera que la mayoría de la población tenga un hilo conductor de unión, ¿no?, de unidad. Por ahí podemos buscar nuestra unidad. Entonces, cuán importante por eso es rastrear el origen de nuestra cultura, el origen de nuestra civilización andina, ¿no? Cuán importante es porque hoy día tenemos un gran porcentaje pues, de cultura andina que predomina en nuestra sociedad, ¿no?, y que debemos rescatarlo, pues, no podemos negarlo, ¿no? Si nos hubiesen exterminado, y no estaríamos aquí pues con cultura andina, sino cultura netamente occidental, hispana, española, qué sé yo, bueno, no estaríamos un tanto resaltando pues, ¿no?, esta cultura andina. Entonces, ¿cuál es el origen de nuestra civilización andina? Eso es lo que vamos a ver. ¿Dónde lo rastreamos? No en Grecia, en Roma, sino lo rastreamos en Chavín y más allá, ¿no? Lo rastreamos en el arcaico superior, ¿no? En Caral, en Cotos, en Huaca Prieta, en Chavín, ¿no? Y en otras civilizaciones, otros estados que también muestran esa base cultural, ¿ya? Bien, dicho esto, a ver, vamos a ver acá. Dicho esto, vamos a continuar. Ya vamos a continuar. Muchachos, entonces, a ver qué dice en el chat la gente. Ya, ahora sí, solamente una parte, no es la que se escuchó. Ya, muy bien, Nique. Ya, cualquier cosita voy a dejar acá la ventana del chat para que en el momento que me escribas, en ese momento leerte, ¿ya? Leerte y no dejar pasar, de repente a veces escribes y no te leo y te leo después de un tiempo, ¿ya? Bien, chicos, a ver, entonces, rastrear a los orígenes de nuestra civilización es hablar del horizonte temprano, es hablar del periodo formativo, ¿no? Una forma de periodificación, un enfoque de un historiador periodifica ese origen civilizatorio andino como horizonte temprano, ¿no? El periodo le llama horizonte temprano. Otra forma de periodificación representada por Guillermo Lumbreras le llama formativo. Vamos a ver acá, ¿ya? Bien, ahí tenemos aquí, ¿ya ven? Acá tenemos, ¿ven? Periodificación de la historia prehispánica, ¿no? Prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles. Al que ven en la pantalla es a John Rowe, historiador que periodifica de una determinada manera la historia andina del Perú, ¿no? ¿Ya? John Rowe. John Rowe periodifica en base a la expansión de una determinada cultura que impone sus patrones en gran parte del territorio andino. Ese es su criterio para periodificar los momentos de la historia prehispánica. O sea, si John Rowe ve que una cultura predomina unos ciertos patrones que pertenecen a una cultura determinada, predomina, se expande, entonces él a ese momento marca, o a ese hecho marca un momento en la historia andina. Y cuando
observa que los patrones culturales son diversos, quiere decir que no ha habido alguien que predomine, no ha habido un Estado que predomine e imponga su cultura. Entonces, ese otro hecho marca otro momento y así periodifica la historia del Perú en la terminología horizontes e intermedios, ¿ya? Horizontes e intermedios. ¿Ya? Por eso yo pongo aquí que él periodifica en base a la expansión cultural, a la expansión o a la diversidad cultural en otros momentos, ¿ya? Entonces, él habla primero de un periodo precerámico que vimos hace algunas semanas, donde no había cerámica, luego habla de un periodo inicial, tal como ven en la pantalla, y luego habla de un horizonte temprano, ¿no? Cuando se refiere a ese hecho de que una cultura se ha expandido por un gran horizonte, ha expandido sus patrones, horizonte temprano. ¿Por qué le llama horizonte temprano? Porque luego va a encontrar un segundo horizonte, ¿ya? Que le llamará horizonte medio porque luego va a encontrar un tercer horizonte, o el último horizonte, horizonte tardío, ¿ya? Entonces, mira, no te olvides el criterio con el que él periodifica la historia del Perú, ¿ya? Entre horizonte y horizonte, él encuentra momentos, como te digo, de diversidad cultural, en la que no ha habido predominio de una cultura sobre otras, y a ese periodo le llama intermedios, intermedio temprano, intermedio tardío, ¿ya? Bien, vamos a ver acá qué dice, por acá vi que está escribiendo alguien. Acepte, ya. A ver, profesor, puede aceptar a mi compañera Zárate, ya. A ver, siendo las 8:18, vamos a dejar entrar a los últimos muchachos que se están conectando ya tardíamente, ¿no? Ya. A ver, ¿me ayuda por ahí alguien? Ya me puede ayudar a verificar si es el alumno o no es el alumno, su compañero, para que no entre ningún infiltrado a la sala. ¿Está bien? Por ahí, ¿quién está? Fernanda, Ani, Sí, ¿quién más? profesor. Paola, ayúdenme a identificar. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Si son de la clase o no son de la clase, ¿ya? Cristian Cuya debe ser, ¿no? Sí es, ¿no? Sí, Paul Díaz, también. Romero Escudero, Fátima. Sí, sí, Ah, esa es mi Fátima. alumna que prende su cámara, ¿no? Romero, ya Ujú. la identifico. Zárate Valle, también de la clase, ¿no? También. María Elena Correa, También. ya. Mirabal Paucar, También. ya. Trinidad Rojas, Claudia. También. Alexandro Anicama, sí debe ser, ¿no? Sí me Sí. acuerdo de un tal Anicama. Arambulucano Justin Sí, también. y Valdivia, ¿no? Valdivia. Ya están todos, ¿ya? Ya están todos. Bien, bienvenido a los muchachos que recién están siendo aceptados en la sala, ¿ya? Chicos, ¿no? Ya, bueno, a veces algunos tienen algunos problemas técnicos, se les va el internet, se desconectan y ya, bueno, pero ya dejamos entrar a los últimos, ya creo que de aquí hasta la segunda parte, ¿ya? Entonces, escríbanme al chat a ver si me están entendiendo. ¿Cuál es el criterio que usa John Rowe para periodificar la historia del Perú prehispánica, o sea, la historia del Perú antiguo? ¿Cuál es el criterio que usa? A ver, quiero respuestas, a ver, con tus palabras, no es necesario que respondas con mis palabras, sino con tus palabras, ¿ya? ¿Cuál es el criterio? El criterio es, ¿no? Lo decía, acá dice, claro, responde Fernandita, la cerámica, ¿no? Claro, la cerámica, o sea, claro, lo que estaba diciendo, en otras palabras, es que cuando una cultura expande sus patrones, o cuando hay momentos donde ninguna se impone sobre otra y lo que encuentras es una diversidad cultural. Ahora, ¿qué se estudia? ¿Qué es lo que mira John Rowe para, para él deducir de que una cultura se ha expandido sus patrones
o en todo caso no hay ninguna imposición cultural y más bien hay diversidad. ¿Qué es lo que mira la cerámica? Pues? Porque en la cerámica, las culturas antiguas, las sociedades antiguas plasman sus creencias, plasman su cosmovisión, su visión del mundo, ¿no? Hoy día plasmamos nuestra cosmovisión, hoy día en el mundo moderno, lo plasmamos, qué sé yo, en el periódico, lo plasmamos en el Facebook, en nuestras opiniones, pues, que hacemos en, en, en un Hotmail, qué sé yo, ¿no? Entonces, allí, en esos escritos que compartimos, entre familiares, entre amigos, o en esas manifestaciones públicas que hacemos, allí expresamos nuestra cosmovisión, nuestras ideas, ¿no? Entonces, los del mundo antiguo no tienen Facebook, pues. Su Facebook es la cerámica, pues el jarrón donde pintan sus pensamientos, sus creencias, ¿ya? Entonces, eso estudia el arqueólogo, el historiador. Bueno, entonces, queda claro, John Rowe periodifica en base a la cerámica, en base a si se expande o no se expande los patrones culturales, ¿ya? Bueno, y el otro investigador especialista en la historia del Perú antiguo es Luis Guillermo Lumbreras, ahí lo ves, ¿ya? Él hace un análisis económico-social y a partir de ese análisis de la estructura económica y de la estructura social, o sea, de cómo se organizan las sociedades para comer, para conseguir su alimento, y cómo se organizan para convivir, ¿no? O sea, organizarse para convivir es qué instituciones de poder se establecen, ¿no? Porque la convivencia va creando instituciones, quienes gobiernan, quienes dirigen, quienes obedecen, quienes hacen el trabajo manual, quienes hacen el trabajo intelectual, ¿ya? Eso es la sociedad después, obviamente, después de la revolución neolítica, ¿no? Porque antes de la revolución neolítica no había esta diferencia de clases, ¿no? Siempre va a haber diferencia de funciones, de tareas, y esas tareas no siempre han marcado clases sociales, ¿no? Recuerden que en la época más primitiva no existían las clases sociales, existían diferencia de tareas, eso sí, diferencia de funciones, pero todos trabajan, todos hacen trabajo manual. Entonces la gran diferencia surge cuando unos no hacen trabajo manual, hacen el trabajo intelectual y comienzan a diferenciarse del resto porque empiezan a tener ciertos privilegios, uno empezando por el privilegio de no trabajar, no hacer trabajo manual en todo caso, ¿no? Porque el trabajo intelectual también es trabajo. Bien, entonces ese es el análisis económico-social. En base al análisis económico-social, él periodifica la historia prehispánica de esta manera, ¿no? ¿Ya? Habíamos visto en su momento el periodo lítico, es el periodo más primitivo en el Perú, el periodo de cazadores-recolectores. Habíamos visto el periodo arcaico, que es el periodo de la revolución neolítica, de la revolución agrícola, y por tanto del inicio de la diferencia de clases en la historia del Perú. Y ahora lo que vamos a ver es el periodo formativo, o sea, una vez que ya se da la revolución neolítica, una vez que se va configurando las clases sociales, surge una estructura de poder para garantizar los privilegios, para garantizar la posición de un grupo de poder sobre una gran mayoría. ¿Cómo se le llama, muchachos? Le hago mi pregunta aquí para ver si me están entendiendo. ¿Cómo se le llama a esa estructura de poder que surge tras la revolución neolítica y que sirve para mantener la sociedad estructurada entre un grupo que dirige y unas mayorías dirigidas, entre un grupo que gobierna y unas mayorías que obedecen? ¿Cómo se llama esa estructura? A ver, estoy haciendo todo un lenguaje de palabras técnicas,
pero que mi alumno me lo debe responder con una sola palabra. ¿Cómo se llama? Muy bien, Ñique, atento, ahí está, ¿no? Se llama Estado. Muy bien, Ñique, ¿no? El resto de mis alumnos, no solamente tengo a Ñique, tengo un montón de alumnos que deben participar, ¿ya? Entonces el chat debe reventar con sus respuestas para yo saber que están atentos, ¿no? ¿Ya? Mientras más respondas tú, yo te voy identificando. Recuerda que, mira, ni siquiera tú a veces enciendes tu cámara. Muchas veces yo no he sido, a muchos de ustedes yo no he sido su profe, ni siquiera de mis alumnos del año pasado los saco por nombre a todos, de verdad. Ese es un gran problema que yo tengo, ¿no? Me acuerdo de múltiples personajes en la historia, pero de mis pobres alumnos, por su nombre a veces no me acuerdo. Pero en la medida de que un alumno se hace notar con sus preguntas, con sus intervenciones, hasta con sus correcciones al profe Miguel, cuando me corrigen, porque yo acepto que me corrijan, se hace notar, entonces ahí ya la memoria es más significativo el momento, y entonces la memoria ahí funciona, ¿no? De una manera más eficaz y queda tu nombre, ¿no? Queda tu nombre, ¿no? ¿Ya? Por eso, bueno, entonces eso se llama Estado, pues estructura de poder que sirve para mantener los intereses de un grupo dominante se llama Estado, ¿no? ¿Y dónde surge el Estado? ¿Cuándo surge el Estado en nuestra historia? En el formativo, ya en el formativo, o sea, Luis Guillermo Lumbreras le llama así a ese periodo, ¿no? ¿Ya? Y aquí vamos a ver nosotros esto, ¿no? En el formativo es el inicio de nuestra civilización. Luego ya con ese mismo enfoque económico-social, ya periodifica otros momentos, ¿no? Como el momento de las culturas regionales, el momento del surgimiento de un imperio, ¿no? Y también llega un momento en que después de los estados, de los primeros estados, va a surgir un imperio. ¿Qué era un imperio? A ver, respuestas, quiero el chat privado, al privado, para que no se copien las respuestas de otros compañeros. ¿Qué era un imperio? Lo vimos en la clase de Mesopotamia, ¿ya? ¿Qué era un imperio? Responden, a ver, ¿qué era un imperio? Con tus palabras, no es necesario que uses términos rebuscados, tratando de recordar los términos que el profesor Miguel usa, no, ya. Con tus palabras, ¿qué es un imperio? A ver, ya va respondiendo la gente. Multicultural, una forma de gobierno liderada por un emperador, hay una marcada diferenciación de clases, ¿no? Aquel tipo de gobierno que se dedicaba a invadir y conquistar, claro, por ahí también va la idea, Andy Fernández, aquel tipo de gobierno que se dedica a conquistar, a invadir, un estado multirreligioso, multicultural, multiétnico, ¿ya? Tienes razón, una gran extensión territorial, por ejemplo, claro, ¿no? ¿Ya? En términos políticos, que es lo que vamos a definir, pues en términos políticos, claro, ¿no? Entonces la gente responde, mis alumnos responden, pero responden las características de un imperio. Entonces tiene múltiples características, ¿no? Características, por ejemplo, territorial, ¿no? ¿Cuánto territorio abarca un imperio? Característica cultural, por ejemplo, en un imperio va a haber múltiples culturas, pues, ¿no? Múltiples culturas, múltiples manifestaciones culturales, ya. Pero el criterio de definición de un imperio al que estoy aludiendo, al que me estoy preguntando, es el criterio político, pues, ¿no? Entonces, políticamente hablando, un imperio es un estado que somete a otros estados, un estado que se impone mediante la violencia militar, se impone sobre otros estados y los convierte en tributarios, porque un imperio para eso somete. No somete para llevar la civilización a otras partes del mundo. No, esa es su excusa. Claro, esa va a ser su excusa. Siempre un imperio que somete a otros, su excusa va a ser que ellos son los civilizados y los otros son los primitivos, los bárbaros. ¿Ya? Ese fue el argumento de los romanos y fue el argumento de cualquier otro imperio. Fue el argumento de los europeos en el siglo XVI, ¿no? Llevar a los pueblos atrasados, pues impíos, llevarle la religión cristiana. Fue el argumento de los imperios en el siglo XIX, ¿no?
cuando el objetivo, la excusa era llevar la civilización a los pueblos atrasados de África, de Asia, ¿no? Entonces, eso, muchachos, ¿no? De tener en cuenta el criterio político, un Estado que somete a otros Estados, ¿no? Una clase dominante que se impone sobre otras clases dominantes. Profesor, disculpe, pero mi compañero Jesús Choque tiene problemas con internet y hace un momento se fue, pero ahora sí puede entrar. Caída de la élite dominante a militar que vendrá a hacer invasión a otros estados. Bien. Bueno, a ver, ya. Seguimos, ¿ya? Bueno, lo de los compañeros ya creo que, a ver, vamos a aceptar aquí, ver quién está acá. Ya, Choque, admitimos a Choque, Flores Giraldo, ya entra Flores Giraldo y Dulanto, ya. Compañeros que han tenido problemas, dice, en su conexión a internet, ¿ya? Bien, ya llegamos casi a 80, me da gusto, muchachos, de que estén atentos a la clase, ya los que están respondiendo, más que todo un saludo también a Thaís, ya, a la Valle, ya. Bien, entonces, ¿qué estamos? Apaguen sus audios, muchachos. Dile a tu compañero que apague su audio. Ya no tengo momento para salir de mi pantalla y ver quién está conectado. Apaguen sus audios. Por mi madre, apaguen sus audios. Ya, bueno, ya, gracias. Ya, entonces, esa es la forma de purificar de lumbreras. Ya, entonces, en algún momento habla de un imperio. Luego va a haber otro momento de estados regionales. Que en términos de John Rawls, si te das cuenta, si me estás entendiendo, para John Rawls, esa época de múltiples estados regionales que habla Lumbreras, para John Rawls sería la época del intermedio, ¿no? El intermedio, ¿no? O sea, donde no encuentra que se haya impuesto un solo patrón cultural, sino que hay multiplicidad de elementos de manifestaciones culturales, ¿no? Bien, vamos acá. Entonces, dicho esto, quedaría así la cosa, ¿no? Quedaría así la cosa, a ver. El lítico, el arcaico, que es la etapa más antigua, ¿ya? Y esto lo pasamos rápido más porque ya lo estudiamos, ¿ya? ¿No? Entonces hubo una época de precerámico, ¿ya? Que ya hemos estudiado, donde está el lítico, el arcaico y los primeros habitantes del Perú, cuyas expresiones de sus sociedades primitivas han sido estudiadas por los diversos arqueólogos que han encontrado manifestaciones de presencia de esos primeros hombres, ¿no? ¿Ya? El arcaico, que es la época de la revolución agrícola, primero en su expresión más rústica, que es la horticultura, recuerden, y luego su expresión más avanzada, que es ya la agricultura de riego, ¿no? Que ya empieza a darse en Caral, por ejemplo, ¿no? Agricultura de riego. No te olvides que la agricultura de riego es agricultura hidráulica, ¿no? Con tecnología hidráulica, ¿no? Huaca Prieta, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y después de esta revolución neolítica viene el periodo formativo, donde se va formando los elementos ya nítidos de nuestra civilización andina. Bueno, al menos la base, ¿no? La base. Sobre esta base ya se va a seguir desarrollando elementos propios de la cultura andina, pero su origen lo rastreamos aquí en el formativo, ¿no? Un periodo que va desde los 2000 a.C. a los 200 después de Cristo. Estamos hablando de 2200 años de historia, ¿no? ¿Ya? Características que es una civilización, ¿no? ¿Por qué decimos que aquí se está dando ya la formación, ¿no? Formativo, pues se llama, ¿no? La formación de los elementos civilizatorios andinos, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que ya lo dijimos, creo, si no me equivoco, en la clase de Mesopotamia, ¿no? Ya, no te olvides, ¿ah? La clase de Mesopotamia ya habíamos dicho esto, que tú lo tienes presente, ¿no? Ya que solamente se trata de ir a tu memoria de largo plazo y traerlo, ¿no? Hacia el momento, hacia ahorita, ¿ya? ¿Cuáles son las características? A nivel económico, una agricultura avanzada, una agricultura de irrigación que ya se presenta en este periodo en el Perú. A nivel social, clases sociales bien marcadas,
¿no? Conscientes de su función, de su rol, de su papel dentro de la sociedad, como grupo dominante o como grupo dirigido, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa conciencia se traduce en la política, organizándose, los grupos dominantes se organizan y crean un aparato de dominio llamado Estado. Los grupos dominantes se organizan. Entonces, esto que tú estudias en la historia del Perú, en las sociedades más antiguas, también tienes que llevarlo a la sociedad actual, sino que actualmente es más complejo, nada más. Entonces, no creas tú, bueno, en todo caso es cuestión de discutir con tu profe, si el Estado es la entidad que representa a todos. Y eso es lo que yo te estoy enseñando que no deduzcas, ¿ya? A menos todos los investigadores, arqueólogos, historiadores, cuando reflexionan sobre el Estado, se dan cuenta que el Estado es la estructura que defiende los intereses de los grupos dominantes, ¿ya? Ahora, que hoy día tu profesor de cívica te diga que el Estado es para la defensa de todos, bueno, ya, si tú quieres creer, bueno, es lo que dice el profesor, pero el análisis de la sociedad va a refutarlo, ¿no? Bueno, no sé si eso te ha dicho tu profe de cívica, en todo caso discreparía con el profesor Miguel, pero yo por historia le enseñaría pues que ningún Estado es para beneficio de todos. El Estado se crea para defender el status quo, claro, defender el orden social, pero orden social que sirve a quién, pues. El orden social va a servir a alguien, pues, ¿no? Va a servir a alguien más que a otros, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que te enseño, ¿no? Beneficia a tu vieja, dice, ¿no? Acá, Yad Bustamante, ¿no? Bustamante, Isaac Bustamante, ¿no? Isaac Bustamante dice que beneficia a tu vieja. Oye, te olvides que a tu vieja oligarquía. Muy bien, claro, pero claro, oligarquía, ¿no? Oligarquía se refiere muy usado el término en su momento, tenemos que usarlo en su momento, bueno. La oligarquía se refiere a un grupo de poder pequeño, pues, ¿no? Claro. Y los grupos de poder siempre van a ser pequeños, pues nunca va a ser al revés, ¿no? A menos que tú me demuestres que hay una sociedad que está al revés, donde los grupos dominantes sean la mayoría y los grupos dominados sean la minoría, ¿no? Entonces, ¿dónde has visto eso, no? ¿En qué sociedad del pasado, de la historia, del mundo actual, ¿no? Bueno, entonces te decía, esa conciencia de intereses bien definidos se expresa en la política, en la creación del Estado, la creación de instituciones estatales y el copamiento de esas instituciones, o sea, quienes controlan esas instituciones. Entonces, el pueblo nunca va a acceder a esas instituciones. Esas instituciones están reservadas para los que controlan el Estado. ¿Ya? Y bueno, el desarrollo artístico artesanal, bastante avanzado, es resultado justamente de esa estructura estatal ya definida, ¿no? Donde existe tiempo de ocio para dedicarse a desarrollar aspectos culturales que sirvan a fortalecer el poder de los grupos dominantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, nuestra cultura, eh, nuestra cultura andina, que surge sus bases aquí, ha sido resultado de todo un debate, incluso de esta conclusión, ¿no? Porque a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, perdón, o sea, en 1900, ¿no? Hubo investigadores como este alemán Masule que planteó que nuestra civilización no es resultado propio, sino que es resultado de la difusión de otra cultura que ha venido y nos ha hecho desarrollar, ¿no? Entonces, Max Zuller, por ejemplo, planteaba la teoría inmigracionista de que nuestra civilización viene de los mayas, ¿no? Los mayas son los que han llegado aquí y nos han enseñado. ¿Quién lo discute? Julio C. Tello, quien considera que nuestra civilización es autóctona, ¿ya? Desarrollando así la teoría autoctonista. Federico Kaufmann, un investigador peruano que consideró que el origen de la civilización no es ni los mayas ni Chavín, porque Tello planteó que el origen está en Chavín, sino que el origen es Ecuador, decía, ¿no?
y Luis Guillermo Lumbreras, que es para mí el que esclarece este debate en los años 60.